cerebro humano no le gusta sufrir. Sobre el papel, la teoría es muy sencilla. Una persona que tiene sobrepeso, una persona que tiene obesidad, si tú a esa persona la coges, la pones en una isla desierta, sin productos procesados, poco abastecimiento de comida, tienes que moverte, esa persona va a conseguir perder peso 100%. Lo físico, lo mecánico es sota caballo rey, pero la mente humana es infinita. Sergio, bienvenido a Tengo un Plan. La primera pregunta que te quiero hacer es que analizando tu canal hemos visto que tu primer vídeo fue hace 12 años, que llevas más de 1.300 vídeos y a mí me nace una pregunta clara y es ¿cómo has aguantado, cómo has sido tan constante durante tanto tiempo? Buena pregunta. Bueno, lo primero, muchas gracias por tenerme por aquí. Y bueno, como todo en la vida, yo que vengo del mundo del deporte y del ejercicio, al final si quieres conseguir ponerte en forma, una de las cosas es la constancia, es ese... Y en parte es eso, pero yo te diría que sobre todo para poder mantener esa constancia hablamos de pasión, de ambición, de disfrutar un poco con lo que haces, aunque hay adversidades y no siempre disfrutas al 100%, es igual que en un entrenamiento. Cuando estás ahí sufriendo, no estás disfrutando del todo, pero luego te sientes muy bien, ¿no? Entonces es como disfrutar un poco el camino, tener esa pasión, esa ambición. Y yo lo que quería era mover al mundo, mover a la gente, que todo el mundo se pusiese más fuerte que el vinagre, como digo yo. Y yo creo que eso te sigue a seguir empujando. De hecho, hay veces que a lo mejor no estás en tu mejor momento o tal y dices, no quiero grabar, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero yo me digo a mí mismo, tío, con que este vídeo lo vea una persona y le pueda ayudar a cambiar la vida a una persona, ya merece la pena. Y entonces ya dices, vale, tengo que hacerlo. ¿Sabes? Es como que no me queda otra, tengo que hacer este vídeo, ¿sabes? Entonces, bueno, yo te diría que es un poco eso, la ambición que tenía, la pasión y el amor por el ejercicio, por llegar también más lejos, llegar a más gente. Te diría que es un poco eso. Y constancia también, esa responsabilidad individual de seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Como con el deporte, vamos. Ahora te encargas de mover al mundo, pero a mí me gustaría saber qué te movió a ti a coger una cámara, empezar a grabarte, algo que a muchas personas le da complejo, le da miedo. ¿Qué es lo que te movió realmente? Pues fíjate que es curioso porque yo siempre he sido bastante introvertido y todo eso. Es decir, que al principio me costó. De hecho, mis primeros vídeos son muy diferentes a como luego he ido poco a poco evolucionando a nivel de mi personalidad y de cómo me ponía delante de la cámara y demás. Nunca pensé que quería hacer eso. O sea, yo solo cuando estaba en el instituto... mi sueño realmente era haber sido piloto de aviones, piloto de caza, porque yo iba mucho pues, a la base militar, porque mi padre trabajaba allí y demás, y mi sueño era eso. Entonces, claro, llegó un momento en el que me di cuenta de que no podía por el tema de la vista y tuve que reenfocar un poquito cuál era mi sueño, mi ambición en la vida. Y me gustaba mucho el deporte, la salud, el ejercicio. No era ningún deportista ni nada por el estilo, pero me gustaba, ¿no? El movimiento. Yo sentía algo con el movimiento. Estaba ahí en mi ciudad natal, en Albacete, me iba a patinar a las 2 de la mañana yo solo por la calle, no sé qué, y me daba una sensación de libertad, del movimiento y demás, que bueno, fui conectando con eso. Y entonces quise estudiar algo relacionado con el ejercicio, estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y no sabía qué es lo que quería hacer yo. Solo sabía que quería aprender más sobre el cuerpo humano, fisiología, cómo funciona esto, entender cómo funciona realmente el cuerpo humano y cómo aplicarlo a la salud y demás. ¿Y qué pasó? Que empecé a descubrir pues una cantidad de cosas, principalmente gracias a la ciencia, a la investigación que hay en el mundo de las ciencias del ejercicio y demás. Yo digo, la mayoría de la gente no sabe todo esto. O sea, era increíble. O sea, escuchabas a alguien hablar sobre deporte y demás, mal. Esto, mito, todo mentiras, muchos bulos, muchas cosas. Y claro, la gente no conseguía ponerse en forma. Y yo digo, esto lo tiene que saber la gente de alguna manera. Entonces empecé a escribir artículos en un blog de deportes y me di cuenta de que el tema de escribir no era lo mío, no sé escribir muy bien. Y dije, ostras, yo creo que en vídeo puedo llegar a más gente. O sea, en vídeo yo creo que podemos impactar más. Y empecé con eso y poco a poco pues fue yendo, creciendo. Y fue el motivo principal por el que empecé, por intentar llevar eso que yo estaba aprendiendo, inculcárselo a la gente, decirles, oye, mira, que es que esto es una pasada. O sea, y la única manera que tenía era con los vídeos. Yo iba dando la chapa a todo mi círculo, a toda mi gente, a mis amigos, a mi familia. Mira, es que este estudio ha dicho que esto, que no sé qué. De verdad, y tienes que dar no sé cuántos pasos, muévete un poquito más, que no sé qué. Claro, y luego yo también lo vivía en mis propias carnes y era como, es lo que me dice la ciencia y encima yo lo estoy experimentando, quiero que lo sepa la gente, quiero que lo sepa el mundo.
y fue un poco por ese motivo, ¿no? De llevar eso a la gente. Luego hablaremos del tema más, pues bueno, lo que haces ahora, tu misión ahora, cómo tienes todo montado, porque al final eres un ejemplo tanto de persona deportista como de emprendedor. Pero creo que antes has mencionado un poco brevemente a tu familia, creo que es algo muy importante para ti y creo que te ha marcado mucho, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años de la infancia? Si fuéramos una mosca en tu casa y estuviéramos viendo por ahí como si fuéramos una cámara, ¿qué veríamos? ¿Cómo veríamos a ese Sergio? Buena pregunta para reflexionar. Bueno, sobre todo, pues una familia, yo te diría que normal y corriente. De quien me acuerdo mucho es de mi yayo, de mi abuelo. Era una persona muy trabajadora. La típica persona que vino del pueblo con bajos recursos, que era pues ganadero, agricultor, de manera un poco precaria, y que se quiso ir a la gran ciudad pues a prosperar, a buscarse un trabajo, y acabó yéndose y encontró trabajo como conductor de autobuses, sacó los cursos y todo, y vivió toda su vida pues siendo con lo que para él era pues haber prosperado y haber mejorado y darle un poquito algo mejor a su familia. Y el hombre pues era muy trabajador, y yo creo que eso se me inculcó de manera indirecta, se me inculcó mucho. Y yo le veía también en la huerta, en la parcela, porque él después de trabajar siempre se iba a la huerta y seguía pues cultivando sus cosas, sus tomates, no sé qué, y luego los llevaba al mercado y se los pues intentaba, oye, más sobra estos tomates, tal, no sé qué, y así. Entonces yo creo que eso pues es una de las cosas que me ha marcado bastante, y bueno, pues ese sería como un poco el highlight que te podría decir, un poco de, sobre todo, cosas que me han marcado mucho de la familia. ¿Y cómo era tu relación de pequeño con el deporte? ¿Siempre has sido un chico muy deportista? No, realmente no, he sido un chico normal y corriente. Bueno, lo típico, mis padres me apuntaron a fútbol, ¿no? O sea, aquí no ha hecho, muchísima gente ha hecho fútbol en España. Y bueno, no sé, con 6, 7 años pues estaba jugando al fútbol, lo típico, los martes y los jueves ibas a entrenar y luego pues el fin de semana partido. Entonces esa fue mi vida deportiva realmente, hasta que llegué a la adolescencia, me cansé del fútbol y empecé a probar deportes tipo, yo qué sé, pues me iba con los patines, me ponía a hacer breakdance, capoeira, me daba por el parkour, ahora esto, ahora lo otro. Y cuando tuve 15 años, pues me apeteció apuntarme al gimnasio. Dije, me quiero poner ahí fuertaco, me quiero poner más fuerte que el vinagre. Y empecé en el gimnasio. Me gustó el mundo del entrenamiento, la preparación física, el entrenamiento de pesas, esto, lo otro, no sé cuántos. Y empecé a investigar un poco ya. Ya ahí empecé a investigar antes de incluso meterme en la carrera. Pues claro, yo iba al gimnasio y la gente... Veías un montón de mitos y decías, esto no tiene sentido, porque me he puesto a estudiar en este libro de fisiología que, oye, pues mira, el consumo de grasas se oxida de esta manera, esto, pero luego en el gimnasio me está diciendo esta gente que es que no quemas grasa hasta que no han pasado 40 minutos y tal, no sé qué. Digo, no me cuadra, esto no tiene mucha coherencia, porque en el libro de fisiología dice esto y tal y no sé qué, y empezó ahí el gusanillo de tal. Entonces, pero deportista como tal, no he sido ni buen deportista, ni he hecho muchísimo deporte. No vengo de una familia deportista, mis padres no han hecho deporte, no he visto el deporte nunca en casa, y tampoco he destacado yo en el mundo del deporte ni nada por el estilo. O sea, tú sabías perfectamente que eso no era la Sí, mejor sí, alimentación. sí. Entonces, Claro. que como que te superaba esa ansiedad por comer a tu conocimiento de lo que era correcto. Claro, es que lo que la gente no entiende es que Claro. antes que la profesión que somos, o sea, la profesión que somos a lo mejor le podríamos dar un porcentaje y decir, vale, soy emprendedor, o sea, soy esto, me dedico a esto, eres entrenador, eres médico, eres tal, a lo mejor eso es un 5%. O sea, a ver, no te puedo decir un número porque no lo podemos tangibilizar, pero eres mucho más ser humano, con tus emociones, tus experiencias, tu infancia, tu personalidad, las adversidades que has vivido, etcétera, etcétera. Eso cuenta muchísimo más a nivel emocional que lo que has aprendido durante 1, 2, 3, 4, 5 años como carrera profesional. O sea, las emociones tienen una capacidad muchísimo más fuerte que algunos aspectos racionales. Ese es el tema, ¿no? El tema límbico, el córtex prefrontal, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir que seguimos siendo en gran parte animales y la emoción es una parte importante. Entonces, ahí había un secuestro de tu parte más emocional sobre tu parte racional, y en esos momentos no eres consciente y te da igual realmente. Ahí no era Sergio Peinado el entrenador. Gracias a todo lo que haya aprendido a nivel de forma física, a nivel de ciencia, de entrenamiento, de alimentación y demás, pude luego a poder aplicarlo
e ir mejorando, pero esa etapa fue complicada. Entonces ese cambio físico, pues al final fui capaz de perder peso después de muchos intentos, o sea, porque en ese momento no es la teoría es fácil, la cuestión es cómo aplicas esa teoría. Cuando tu cabeza no está funcionando bien, es muy complicado aplicar esa teoría. Entonces, poco a poco fui pudiendo hacerlo y al final lo conseguí y, bueno, inspiro a mucha gente en ese proceso y nada, pues digo, vale, pues esto que yo he hecho voy a intentar ayudar a la gente a ver cómo lo puede conseguir, a ver cómo puedes motivar a la gente a que siga un poco un proceso similar. Justo ahora, Sergio, estamos en una época que el discurso es si estás gordo es porque quieres. Yo, por ejemplo, no puedo opinar de eso porque siempre he tenido cierta facilidad a quemar todo y hacerlo así. ¿Qué consejo le podrías dar a esa persona que está en el momento que tenías tú cuando estabas en 22 años? Ya no por la teoría, que es lo que has dicho tú, sino qué cambios o qué clics mentales tienes que hacer para empezar a adelgazar. Vale. Es un tema... ¿Cuánto tiempo me dais aquí para hablar? Porque... No, tío, te lo juro. Creo que es uno de los temas más importantes del episodio. Podríamos estar... Es un tema muy complejo, tan complejo que ni siquiera los investigadores y la ciencia todavía no ha sido capaz de resolver. O sea, vivimos una de las mayores epidemias del ser humano y cada vez va a más. Y la ciencia nos está diciendo que esto es mucho más complejo de lo que parece si fuese tan sencillo. O sea, desde el punto de vista de la teoría de la fisiología es sencillo. Al final es una cuestión de un balance energético, una serie de hábitos, etcétera, etcétera. O sea, la teoría es sencilla, sobre el papel es fácil. La cosa es que plasmar esto luego en la realidad es mucho más complicado de lo que parece, porque influyen una serie de factores que la gente desconoce. Si tú, por ejemplo, vas a Google y pones mapa interactivo de la obesidad o mapa de la obesidad, etcétera, etcétera, vas a encontrar pues una especie de paper que se fundamenta en diferentes estudios científicos, que puedes ver un mapa en el que puedes ver todas las variables que influyen en el sobrepeso o la obesidad, que son una auténtica locura, mucho más allá de solo el balance energético. Entonces, el tema ahí está en que todavía la comunidad científica no ha sabido resolver el problema como tal, porque los números cada vez van a más. Es un tema preocupante porque evidentemente afecta mucho a la salud y a la calidad de vida. Entonces se está tratando de ver, oye, ¿qué podemos hacer con esto? Porque es complicado, es mucho más complicado de lo que parece de, no, el que está gordo es porque quiere. Mi visión como licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y como persona que ha pasado ese proceso y como persona que ha entrenado a muchas personas que tienen sobrepeso y obesidad, es que esa visión está sesgada, esa visión del que está gordo es porque quiere. Vivimos en una sociedad de sobrepeso. Bueno, eso es algo totalmente... La mayoría de gente, ¿no? Tiene creo que viene un porcentaje, no sé si Estados Unidos creo que era la reina, ¿no? Depende del país en el que estés, claro. Puede superar más del 50% entre sobrepeso y obesidad, wow. Entre los dos juntos. Y también, por ejemplo, sobrepeso y obesidad infantil, también es muy alarmante. Entonces, está claro que algo está pasando y que si queremos mejorar la salud de la sociedad en general, hay que hacer algo. El tema es que se desconoce todavía al 100% cómo se puede hacer con todo el mundo, porque sí que hay muchos casos de éxito. Yo he entrenado a mucha gente que pues 150, 140, 130, 120 kilos que han conseguido bajar de peso y lo han conseguido mantener en el tiempo, que esa es una de las grandes claves, porque realmente perder peso como tal es más sencillo, es relativamente sencillo. Por el chute de motivación, ¿no? De querer el objetivo. Son muchos factores, claro. O sea, son muchos factores. La cosa es luego poder mantenerlo en el tiempo. O sea, la adherencia a la pérdida de peso, es decir, si tú bajas de 140 a 80 kilos, vale, el mantener esos 80 kilos, que se llama la adherencia a ese peso, influye muchas variables. Entonces, es lo difícil. Mucha gente vuelve a reganar el peso. Porque al final, hacer un protocolo agresivo, como hace mucha gente, al final eso te caballo rey. Es un balance energético, menos ingesta calórica, te mueves más, puedes perder peso. Pero la pregunta es, ¿lo estás perdiendo de manera correcta a nivel fisiológico? Es decir, ¿lo estás haciendo bien a nivel metabólico, hormonal y sobre todo también a nivel psicológico? ¿Estás generando adaptaciones a ese nuevo estilo de vida que tienes que mantener de por vida? Normalmente no es así. La gente hace atajos, dietas milagrosas, pastillas estas por aquí, esto por allí, y al final eso no es sostenible. Entonces, todo lo que no sea sostenible, aunque ahora te haga perder 10, 20, 30, 40 kilos, no lo vas a poder mantener, vas a tener efecto rebote, vas a ganar más y va a ser peor a nivel metabólico, a nivel hormonal y sobre todo a nivel psicológico, porque es otro intento más fallido, es otro intento más y vas metiendo peso en la mochila y al final por eso la gente muchas veces acaba abandonando, acaba frustrándose, etcétera, etcétera.
Entonces es un tema complejo. El problema principal es que vivimos en un entorno que no es el correcto para el ser humano. Hemos creado un entorno, se llama entorno obesogénico, pero bueno, la industria, la movilidad, la tecnología, todo, o sea, todo está hecho para que vivamos cómodos. Y entonces, y esto es así porque el ser humano siempre ha buscado la comodidad. Es que antes nos moríamos de hambre. Es que antes salíamos y venían un león y nos mataba. O otra tribu, esto, lo otro. Siempre hemos buscado comodidad. No morir de hambre, no morir de frío, esto, etcétera, etcétera. O sea, algo totalmente lícito para el ser humano. Quiere decir, queremos estar bien, queremos estar cómodos. Pero a lo largo de miles de generaciones, pues lo que ha pasado es que hemos ido construyendo esa comodidad, hemos vivido mejor, pero eso nos está haciendo mucho más débiles, nos está haciendo enfermar, etcétera, etcétera. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del que ha nacido ahora en el siglo XXI, que se tiene que enfrentar a este entorno que no es el propicio para él. Yo tampoco veo culpa, es el devenir de la vida. O sea, el ser humano, nuestros antepasados hace miles de años querían vivir mejor, querían estar más cómodos y se ha ido construyendo esto a lo largo de muchas generaciones y nos ha tocado vivir en esta. Y el problema es que en partes vivimos más cómodos en muchas cosas, pero esto tenemos que pagar la factura. Y la factura es pues más enfermedades. Estamos empezando a ver cómo la esperanza de vida puede que incluso se vaya revirtiendo un poquito. Porque, claro. Entonces, ese es uno de los problemas principales. ¿Qué pasa? Que al final el entorno te condiciona mucho. O sea, condiciona mucho más el entorno que la fuerza de voluntad. La gente habla mucho de la fuerza de voluntad como si fuese el santo grial, pero la ciencia ya ha demostrado que el entorno es muchísimo más potente que la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad te puede servir para levantarte algún día de la silla, un poquito de motivación extra y tal, pero realmente no se puede combatir un entorno tan jodido solo a base de fuerza de voluntad. Es mucho más interesante anticiparse a ese entorno y buscar cómo hacer pequeñas modificaciones en el entorno, en tus hábitos del día a día, para no sucumbir tanto al entorno, mucho más que la fuerza de voluntad. Porque al final, todas las decisiones que hace el ser humano que te generan fricción, cuestan energía, cuestan calorías para el cerebro, cuesta energía también a nivel psicológico, peso en la mochila que llevas, ¿sabes? No peso sino de que te va lastrando, ¿no? De muchos intentos y muchas cosas. Entonces, cuando tienes que enfrentarte en el día a día sufriendo con esa fuerza de voluntad, eso lo puedes hacer durante algunos días, pero no lo puedes hacer durante 10 años. O sea, al cerebro humano no le gusta sufrir. Entonces, esa fuerza de voluntad está bien para momentos puntuales, pero no es lo que te va a dar de verdad el éxito. Lo que te va a dar el éxito es trabajar de manera inteligente, anticiparte a ese entorno y saber cómo crear modificaciones en ese entorno para conseguir el objetivo que quieres conseguir, que en este caso es bajar de peso o mejorar tu calidad de vida. Porque no siempre hay que bajar de peso. Que esa es otra de las cuestiones. Quiero decir, hay personas que a lo mejor tienen 20 kilos de sobrepeso, que más que bajar los 20 kilos, lo ideal sería que entrenasen bien, o sea, que fuesen físicamente muy activas. De hecho, estamos empezando a ver estudios, por eso decimos que es un tema muy complicado. Estamos empezando a ver estudios en los que a lo mejor hay personas que tienen 20 kilos de sobrepeso, que están más saludables que personas delgadas que no tienen buenos hábitos de vida. Porque al final, tener 20 kilos extra de grasa, o 15 o 10, claro, no es lo mismo que tener 60, no tiene una implicación a nivel fisiológico tan grande. Es decir, el problema de tener más peso como en forma de grasa no es tanto qué está haciendo esa grasa dentro del cuerpo, sino que para llegar a tener ese exceso de grasa has hecho una serie de hábitos que te han hecho tener ese exceso de grasa que son los que de verdad te están pasando factura. Entonces, el problema principal es que seas sedentario, que fumes, que bebas, que no tengas un buen estilo de vida, que no comas bien, etc. Ese es el verdadero problema. Por eso se está viendo que hay personas que a lo mejor pueden tener un poco de sobrepeso, pero si son físicamente muy activas, y cuando digo físicamente muy activas no me refiero a que salgan a dar un paseo, sino que entrenen fuerza intenso, que hagan cardio intenso, que se muevan durante el día y hagan pues una cantidad diaria de pasos razonable, etcétera, etcétera, se está viendo que esa persona puede estar más saludable que una persona delgada que sea sedentaria. O sea, la verdadera clave realmente es ser ahí un fuertaco, una fuertaca y moverte a tope. Pero de verdad, o sea, moverte intenso y tu cuerpo, o sea, al final la capa de grasa está ahí, sí que puede, si te excedes, sí que puede haber lo que se conoce como lipotoxicidad, etcétera, etcétera, o sea, sí que puede influir en tu sistema, a nivel hormonal, a nivel fisiológico, sobre todo cuando cada vez vas a más. Pero el hecho de tener un poco más de grasa o algunos kilos más de grasa se denosta mucho en la sociedad, sobre todo a nivel estético, etcétera, etcétera, pero un tío a lo mejor que
que no tenga nada de abdominales, que esté tapado, incluso que tenga un poquito de grasa. Pero si ese tío es físicamente muy activo, puede estar más sano que una persona que tiene los abdominales marcados de ser delgada, pero que realmente no tiene unos buenos hábitos de salud o que no entrena y demás. Entonces, por eso digo que es un tema complicado. Evidentemente, cuanto más te vas acercando y más sobrepeso tienes, menos puedes justificar esto. Quiero decir que es un poco complicado. El resumen que le tiene que dar a la gente es que lo que tiene que ocurrir realmente es que seas una persona que se mueva, que entrene duro independientemente de tus circunstancias, independientemente de que seas delgado, independientemente de que peses 140 kilos. Tienes que entrenar y tienes que moverte porque para eso está el ser humano diseñado. O sea, míralo, tus músculos, todo tu cuerpo está diseñado para moverse. O sea, los músculos no están aquí solo para hacer esto, sino que son un órgano endocrino. O sea, los músculos liberan una serie de sustancias que son imprescindibles para el cuerpo y para la salud. O sea, entonces, ¿cómo se hace eso? Con un entrenamiento de fuerza. ¿Cómo se hace eso? Con un entrenamiento de, pues, moviéndote. Eso es lo que tiene que hacer el cuerpo. Pero, Sergio, tú has transformado el físico de decenas de miles de personas. ¿Hay alguna receta? ¿Hay algún paso a paso común de cosas que sean...? Al final, yo siempre creo, y más en la salud, que la ley de Pareto aplica. Es decir, que el 20% de las acciones dan el 80% de los resultados. Y creo que en ciertos casos, sobre todo en el fitness, mucha información es fácil que lleve a una parálisis de una persona de... Parálisis. ¡Guau! Ayuno, ¡guau! Dieta carnívora, ¡guau! Cetogénica, ¡guau! Sauna, no sé qué. En plan, entonces, simplificándole una receta o algo que tú has visto común en esas miles de personas que has ayudado a adelgazar, ¿qué crees que es el paso a paso? ¿Cuál crees que son las cosas que son comunes a esa gente que les puedes dar resultados óptimos? Existe una base común porque al final todos los seres humanos tenemos la misma fisiología. O sea, una mitocondria es una mitocondria, una fibra muscular es una fibra muscular, un corazón es un corazón. Luego existen individualizaciones en base a nivel metabólico, cosas así, sí que existen. Por ejemplo, me has dicho, yo soy delgado, yo no engordo. Hay mucha gente que es delgada, que puede comer muy mal y comida basura y no engordar, y se piensa que a lo mejor luego pues el metabolismo de una persona con sobrepeso funciona exactamente igual, y no es así. O sea, una persona delgada puede comer al día 1.500 calorías extra, o sea, de la base de comida basura y demás, y quemarlas sin darse cuenta. Esto en el término científico se llama fidgeting, y es que son pequeños movimientos involuntarios de mover la pierna, de esto, de lo otro, que los haces durante el día, y es una de las formas que tiene el cuerpo de una persona delgada de gastar esas calorías. Entonces, eso se puede computar por 500, 1.000, 1.500 calorías extra al día, aunque ya has comido mal. Wow. Entonces, por eso, quiero decir, que lo que a ti te ha costado X de dificultad, a una persona a lo mejor con sobrepeso le cuesta 15 o 20 veces más. Entonces, por eso es complicado, porque sí que hay una base común para todos, pero luego existen ciertas individualizaciones. Entonces, dentro de esa receta, a nivel fisiológico es sencillo. El problema es a nivel psicológico, que vivimos en una era en la que la psicología es cuando más problemas de salud mental estamos teniendo, es cuando más se nos escapa un poco todo, porque hace 500 años no había sobrepeso y la gente no sabía todo lo que sabemos sobre ciencia a día de hoy. O sea, no es una cuestión de saber, es una cuestión de que no podemos aplicarlo por el entorno en el que vivimos. Pero lo que es la fisiología es sencillo. Sabemos que tu cuerpo necesita movimiento. ¿Qué dosis, qué volumen de movimiento? Pues mira, con el tema de los pasos, se suele recomendar 10.000 pasos. Es un número un poco estanco, pero lo que se está viendo, o sea, que no hace falta que sean 10.000 como tal, pero lo que se está viendo realmente es que cuantos más pasos des, más beneficios tienes de salud y menos riesgo de mortalidad. Evidentemente, hasta un margen, no hace falta que te hagas 100.000 pasos en un día. Yo una vez me fui a Dubái a hacer un reto de caminar y me hice en un día 100 y pico mil pasos. ¿Es posible? Sí. Me hice en 24 horas, más de 100 kilómetros, unos 125.000 pasos. Estuviste todo el día andando, ¿no? Sí, 24 horas andando sin parar. Eso era el reto. Eso evidentemente es una locura, no es por salud, no es por nada, es por hacer un reto, para grabarlo para YouTube y demás historias. Pero, o sea, no tienes que matarte a andar, pero oye, las recomendaciones son 10.000, 15.000, esas recomendaciones serían óptimas. Pero ¿qué nos dice la ciencia? Que ya solo si tú te hacías 2.000 y ahora te haces 4.000, ya es mejor. Nosotros en FuertaFit tenemos un lema en el método, es todo suma. Entonces, la ciencia nos dice que si te haces 2.000 pasos al día, o sea, que te mueves menos que una piedra, y pasas a hacerte 4.000, ya estás teniendo más beneficios y disminuye tu riesgo de mortalidad. ¿Que pasas de 4.000 a 8.000? Pues perfecto. ¿Que pasas de 8.000 a 15.000? Pues perfecto. Y así sucesivamente. O sea, para mí una de las leyes, como tú decías, lo de Pareto y demás,
también es el ir sumando dosis. Mucha gente no hace ejercicio porque piensa que tiene que estar más de 45 minutos para que sea efectivo, porque tal, porque no sé qué. Falso. Ya tenemos estudios científicos que con rutinas tan solo desde 4 minutos intensas existen adaptaciones fisiológicas para mejorar tu salud y mantener una buena salud y no deteriorar. Con una sola sesión de fuerza a la semana puedes mantener la fuerza e incluso poder mejorarla si esa sesión es correcta. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un sumatorio. En plan, venga, pues no tengo tiempo, vale, pues me voy a hacer un cardio hit de estos de 15 minutos o de 10 minutos, un par de esos a la semana. Y va sumando, y va sumando, va sumando. Para mí, más que hablar de cosas en concreto, esa visión, ese lema que tenemos nosotros de todo suma es el que te puede ayudar mucho a seguir mejorando. Luego hay otro que llamamos el mejor choque perfecto, y es que al final es mejor un entrenamiento de 20 minutos que estés al 50% que un entrenamiento de 0 minutos que no has sumado absolutamente nada. Depende, porque si a lo mejor tienes que descansar porque estás muy estresado, cortisol por las nubes y llevas una semana fatal y tal, a lo mejor ese día tienes que descansar, pero que por norma general la mayoría de los días nos salen entrenamientos mediocres, pero son los que te ayudan a seguir sumando y a fortalecer un poco también tu hábito y demás. Pero por volver un poco al tema, porque me enrollo más como una piedra, o sea, por favor... Sigamos con la receta. Me tiende caña porque me puedo estar aquí y me puedo liar muchísimo. Es uno de los problemas por los que yo nunca me metí en un podcast, porque mi equipo me dice, tío, ve al grano, pero es que me flipa y quiero hablar. En esa receta, movimiento diario, que se llama la actividad física diaria, que no es deporte, que no es entrenamiento, vale. El NEAT que llamaríamos, caminar por aquí, subir por las escaleras por allí, eso, todo lo que puedas, dentro de el entorno en el que vivimos, un entorno mesogénico, un entorno en el que estamos mucho tiempo sentados. Total. Es difícil, tienes que ir buscando huecos, a lo mejor levantarte cada X tiempo en el trabajo si estás mucho tiempo sentado, intentar ir a la compra o a este sitio pues caminando, es sumar, o sea, lo que puedas, en el momento en el que puedas, sumar un poquito, esa es una de las claves. La otra de las claves, sin ninguna duda, es el entrenamiento, y ese entrenamiento se compone principalmente de dos cosas, entrenamiento de fuerza y entrenamiento de cardio. Vale. Entrenamiento de fuerza debería ser obligatorio para toda la población, desde niños de 10 años hasta personas de 95 años, quien llegue. Por ejemplo, hay un catedrático en la Universidad de Navarra, Miquel Izquierdo, que trabaja con personas de entre 90 y 100 años entrenamiento de fuerza, con máquinas de gimnasio. Flipas, tío, flipas. ¿Qué pasa? Que mucha gente cuando envejece mucho más rápido y pierde mucha más calidad de vida porque va perdiendo músculo, pierde músculo, atrofia muscular, pierde fuerza, etcétera, etcétera, y no puede hacer su vida normal y corriente. O sea, no puede levantarse de la silla porque le falta masa muscular, porque le falta fuerza. Entonces, la fuerza es imprescindible para todo el mundo. Y para niños igual, en el desarrollo de un niño, para que en un futuro pues una niña no tenga osteoporosis, etcétera, etcétera, tiene que estar entrenando intenso con 10 años. Evidentemente, no te imagines a un niño en un gimnasio levantando mucho peso porque va a ser aburrido. El niño tiene que jugar. Entonces, tiene que ser una actividad lúdica. ¿Cómo se hace una actividad lúdica? Pues con juegos. Pues que un balón medicinal, unas flexiones por aquí, esto por allí, pero con juegos de tirar, de esto, o sea, trabajar la fuerza, que pueden tener pesos, que es un mito lo del crecimiento, ya está demostrado científicamente, muchos expertos ya han demostrado que no pasa nada por utilizar el peso, lo que pasa es que se tiene que hacer de manera, o sea, una persona con 30 años se puede lesionar si no tienes una buena técnica, pues un niño pequeño también se puede lesionar por una mala técnica, pero no existe esa correlación entre que el niño haga entrenamiento de fuerza y que realmente acorte el crecimiento. Lo que suele pasar es el sesgo este de que pensamos que la persona que juega al baloncesto es alta porque juega al baloncesto, y no es así. La persona que juega al baloncesto suele ser la persona alta porque se le da mejor el baloncesto. Pues con el entrenamiento de pesas igual. Muchas veces cuando vemos a levantadores de pesas, etcétera, etcétera, vemos a gente que suele ser un poquito más bajita en algunas disciplinas, y no es porque las pesas les hayan hecho así, sino que para rendir bien ese deporte les viene bien, pues claro, a lo mejor no ser personas tan grandes, no ser personas tan altas. Entonces, de ahí derivan muchos de los mitos, pero la ciencia ya ha sido clara, no interfiere en el crecimiento del niño. Pero claro, también tienen que hacerlo bien, correctamente, y sobre todo que sea lúdico. Los niños no pueden estar entrenando de manera repetitiva en el gimnasio con 10 años porque se van a aburrir, tienen que disfrutar el deporte. Entonces tiene que ser actividades deportivas que incluyan fuerza, pero que se lo pasen bien y que tengan aspecto de juego. Entonces, volvemos a la receta, el NEAT, actividad física diaria. Caminar todo lo que puedas. Que ya hemos dicho además que esa actividad de fuerza o de cardio no hace falta que sea de 1 hora, sino que incluso puede ser hasta de 4 o 10, 15 minutos, lo que cada uno pueda. Si puedes un poco más, pues está bien, ¿no? Evidentemente es sumatorio. Claro, o sea,
En ciencia te marcamos los mínimos, en plan, esto es lo que dice la ciencia y a partir de aquí pues puedes ir sumando y vas ganando, ¿vale? Entonces, oye, pues evidentemente, por ejemplo, hay estudios en los que con sesiones de solo 30 minutos puedes tener buenas ganancias de masa muscular. Es decir, muy buenas ganancias de masa muscular solo con 30 minutos de entrenamiento. Ahora, tienes que saber hacerlo correctamente y tienes que entrenar intenso. Entonces, entrenamiento de fuerza, entrenamiento cardiovascular. El entrenamiento de fuerza, imprescindible para toda la población. Siempre se ha pensado que era para solo los musculacos, pero sabemos ya que el músculo es un órgano más en el cuerpo muy importante y que libera pues, una serie de mioquinas y sustancias que son súper importantes para la salud, la esperanza de vida y la calidad de vida. Y luego, por otra parte, el entrenamiento cardiovascular también es muy importante. Ahora estamos en una época en la que se le ha dado mucha prioridad al entrenamiento de fuerza y está muy bien, porque la gente necesitaba saber que el entrenamiento de fuerza era súper importante, pero ahora estamos denostando un poquito el entrenamiento cardiovascular, porque claro, como era lo típico de antes, ahora se ha visto que el entrenamiento de fuerza también es la leche y estamos quitándole un poquito de atención al entrenamiento cardiovascular, pero es que también es muy importante. El entrenamiento cardiovascular, ya sea de alta intensidad o de baja intensidad, son imprescindibles para una buena calidad de vida. De hecho, por ejemplo, uno de los mejores predictores de esperanza de vida es el consumo máximo de oxígeno, VO2 max. Entonces se está viendo que a un mayor VO2 max o una capacidad de que tu VO2 max no vaya bajando o baje lo mínimo posible porque baja durante tu vejez, que cuanto más alto lo tengas y más lento vaya bajando, mejor para una correlación con esa esperanza de vida. Entonces, el ejercicio cardiovascular es muy importante, tanto de alta intensidad, porque da una serie de beneficios, como de baja intensidad. Por ejemplo, el cardio de baja intensidad, si hablamos de zonas, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, que son un poco las zonas más o menos a nivel de la frecuencia cardíaca que se suelen conocer, el cardio de zona 2, que es un cardio en el que tú puedes estar en la bicicleta estática, trotando o algo así, que jadeas un poquito pero puedes mantener una conversación, también es muy interesante, sobre todo a nivel metabólico, para tus mitocondrias. La mitocondria es un orgánulo importantísimo para la esperanza de vida y para la calidad de vida. Ahí es donde se empiezan a gestar muchas de las enfermedades. No sé si os acordáis cuando estábamos en biología de pequeños que nos decían, la mitocondria es la... Pues tiene un papel, un rol imprescindible a la hora de la gestación de enfermedades o de prevención de enfermedades, etcétera, etcétera. Y ahí en el cardio de zona 2 se trabaja muy bien a nivel metabólico y también a nivel cardiovascular. Zona 2 que hemos dicho que es pasear un poco rápido, bici suave... No es, o sea, es más que pasear rápido, o sea, tienes que jadear un poquito, pero que puedas mantener una conversación. Vale. Si ya te pasas y no puedes mantener una conversación, ya te has pasado de zona 2. Vale. Pero andar normal es zona 1. O sea, vale, necesitas elevar tu frecuencia cardíaca. Es que esto depende de la frecuencia cardíaca de cada uno, pero la respiración por eso es muy importante. O sea, eso es una manera de medirlo sencilla, práctica, que todo el mundo estando ahí. O sea, estás trotando suave y estás jadeando, pero puedes hablar con la persona de al lado. O imagínate que estás llamando por teléfono, la otra persona que está al otro lado del teléfono sabe que estás haciendo algo, que estás jadeando y tal, pero te escucha perfectamente y puedes mantener una conversación con esa persona. Es buen indicador. Entonces es como que se te nota un poquito fatigado, pero puedes mantener la conversación perfectamente. Ese tipo de cardio de zona 2 también está teniendo mucho auge porque está saliendo evidencia científica que es muy interesante, sobre todo para muchas cuestiones, pero en especial estamos entrando en una era en la que se le está dando una gran importancia a la mitocondria y ahí ayuda. Pero el cardio intenso también ayuda mucho. El HIIT, que es el entrenamiento interválico a alta intensidad, que son las típicas rutinas estas de 5, 10, 15, 20 minutos, no mucho más, porque el entrenamiento intenso tiene que ser breve. Lo breve 2 veces bueno, pues esto es así. O sea, y además a nivel de tiempo es genial porque el cardio zona 2 es difícil encajarlo porque se suele recomendar estar 45 minutos, 1 hora haciendo cardio zona 2, pero el HIIT es que te lo puedes ventilar en 15 minutos. Entonces, en una sociedad, en ese entorno que hemos creado, en el que no tenemos tiempo, en el que no sé qué, el entrenar en poco tiempo es una gran herramienta, porque no todo el mundo tiene tanto tiempo para entrenar. Es complicado hacerse un hueco para poder entrenar y por eso le decimos a la gente, todo suma. Es que ya rutinas desde 5 minutos ya te están sumando dosis de salud. Escúchame, que pasado mañana tienes 30, pues haces 30. Que dentro de 3 semanas esto te mola, te flipa y quieres hacer 1 hora y machacarte, genial. Pero no todo el mundo tiene todo el tiempo como muchos chavales ahora que están apuntándose al gimnasio que se lo van al instituto y luego van al gimnasio y están ahí 2 horas y media. O sea,
eso la mayoría de la gente no lo puede hacer. La mayoría de la gente con sus trabajos, sus responsabilidades y demás no tienen el tiempo de meter ese hueco. O sea, tienes hijos, esto, lo otro, es imposible dedicarle tanto tiempo. Entonces hay que coger las mejores herramientas y entender que con poco tiempo puedes hacer grandes cosas. Es de las mejores inversiones que hay. Doy esto, un poquito, pero obtengo esto. Entonces, para mí, esa es una de la receta, es movimiento en el día a día, entrenamiento de fuerza y entrenamiento de cardio. El cuánto y cómo hacerlo dependerá de la persona, pero desde un punto de vista del entrenamiento de la fuerza, se podría recomendar un par de entrenamientos a la semana para tener una buena dosis. Ya solo con uno mantienes y te puede ayudar a no volver atrás. O sea, que si pasas una época en la que no te puedes mover mucho estrés, estoy con este emprendimiento, estoy con estos exámenes, estoy lo otro, como mínimo te recomendaría un entrenamiento de fuerza a la semana. Y un entrenamiento de fuerza bien, o sea, que trabajes todo el cuerpo, no que vayas ahí a hacer bíceps así y ya está, sino darle estímulo a todos los músculos, quedarte cerca del fallo muscular. Esto en términos científicos o del entrenamiento es RIR casi cero, es decir, RIR 1, RIR 2, RIR 3, que significa que te quedes a una repetición, a 2 repeticiones o 3 repeticiones del fallo. O sea, que tu músculo esté diciéndote, ¿qué me estás haciendo, mamoncete? ¿Sabes? O sea, que se entere de que estás ahí entrenando. Y eso con una sesión a la semana ya está bien, ya puedes hacer cosas. Pero si quieres un poquito más tal, un par de sesiones a la semana de una rutina de full body, tal. Que luego habrá gente que va 5 días a la semana, pero claro, este discurso evidentemente no es para ellos. El que ya entrena y ya lo está haciendo, pues oye, genial, nos alegramos mucho de que lo estén haciendo. Este discurso es sobre todo para esa gente que le está costando y que quiere mejorar su vida y cómo hacerlo. Un par de sesiones de fuerza estaría bien, si quieres una tercera, pues oye, genial. Y a nivel de cardio igual, pues un par de sesiones de alta intensidad, un par de sesiones de baja intensidad, pero como ves, puedes añadir cosas hasta el infinito, es lo que decías antes, parálisis por análisis. Hay tantas cosas que hacer, que si ayuno intermitente, que si esta dieta, que si ahora me exposición al frío, que si ahora la sauna, que si ahora fuerza, que si ahora esto, la gente no vive para esto, o sea, no se puede, entonces tienes que elegir tus batallas. Y para mí la batalla principal, una de las batallas principales es el movimiento. Moverte durante el día lo que puedas, entrenamiento de fuerza todas las semanas como mínimo una sesión y entrenamiento cardiovascular todas las semanas como mínimo una sesión. Eso para mí sería lo mínimo.